hay injusticias que son realizadas a otras personas, pero que también hasta cierto punto podría suceder que sea una injusticia realizada hacia mí. Entonces, esto dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay que sentir que estamos luchando juntos, que los derechos humanos los vas a vivir, sí, individualmente, pero también colectivamente. Hay que entender que lo que le pase a cierto grupo, esa desigualdad que le pase a cierto grupo, si no trabajamos en equipo, si no vemos, si no velamos por los derechos de todos y de todas, también el día de mañana puede ser una desigualdad. Sí me gustaría, no lo sé, hasta ahorita que estamos empezando, ir entendiendo que es importante no únicamente indignarme cuando algo me pase a mí, ¿no? Es importante no únicamente velar por los derechos o buscar cuáles son los reglamentos para hacer valer mis derechos, sino que también es detallado ver que todas las personas formamos parte, somos parte de un todo, y lo que le aqueja a una persona también debería preocuparme a mí como persona. ¿Qué es la igualdad? A ver, alguien que me pueda decir con sus propias palabras, ¿qué entiendes por igualdad? ¿Qué entendemos por igualdad? Adelante, Carmen. Creo que tienes levantada la mano. Pues no sé, creo que sería algo como equivalencia, algo que equivale a un mismo valor o a un mismo... Pues es que es lo que se me ocurre, que es algo que equivalga, o que haya algo justo, no sé. Bueno, justo más bien es otra cosa, pero sí es algo como equivalente. Gracias, gracias, Carmen. Muy amable. Algo equivalente. Muy bien. Alguien antes de Santiago había levantado la mano, pero no alcancé a leer muy bien. Creo que fue una maestra. Puede levantar el audio y posteriormente continuamos con Santiago Santana. Ay, es que no alcanza a leer. Bueno, vamos, Santiago, ¿me puedes apoyar? Adelante, puedes levantar el audio. ¿Me puedes repetir la pregunta? Es referente a... ¿Qué entendemos o qué percibimos por igualdad? Que ahorita vamos a leer lo que dice nuestra ley. Ajá, pero sí me gustaría desde tu punto de vista. Vamos a poner un ejemplo matemático, 5 igual a 5, ¿no? Igualdad, se maneja mucho la palabra en derecho. Igualdad en derecho es que debemos ser tratados bajo las mismas leyes y con los mismos derechos. Igualdad es sinónimo de, como si fuera un reflejo de un espejo, ¿okay? Que es diferente a... hay otra palabra que nos confundimos mucho con igualdad, si me puedes ayudar, bueno, ando un poquito distraído por otros asuntos, pero en mi opinión igualdad es eso, ¿no? Que una camisa puede ser igual a otra siempre y cuando se ve exactamente igual, valga lo mismo y tenga las mismas condiciones. Gracias. Y agregas, maestro, algo muy importante, el valor, ¿no? El valor de un artículo o de algo que sea, que no estamos hablando de seres humanos, pero también cómo sale a relucir este tema de lo que se vale. Daniel Mex, muchas gracias. No, Daniel Mex. No, por acá tengo. Todos tenemos las mismas posibilidades y oportunidades. Es algo como semejante, es ser lo mismo, no importa si hay diferencias, muy bien. Es tener los mismos derechos en igualdad de circunstancias, que todos reciban lo mismo. Muchas gracias por sus participaciones. Hernández Pagola Alejandro, adelante también, maestro. Yo les digo maestros a todos, no sé exactamente cuál es, pero como es lo que tengo allá en población a capacitar. Hernández Paola Alejandro, adelante. Sí, es el reconocimiento del otro como igual al yo, hacia sí mismo. Es decir,
es el mutuo reconocimiento. Para ser yo, tengo que reconocer la existencia del otro. Entonces, yo no soy si no es el otro. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Vamos a recurrir aquí nuevamente a lo que dice la reforma constitucional acerca de la igualdad, y algo también que ustedes comentaron, ¿no? En el sentido estricto por allá en el chat, que hablaba igualdad en cuestión de la ley, ¿no? Acá vemos que dice, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma, en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma establece. Es decir, las mismas oportunidades que establece la ley, ¿sí? El reconocimiento de los mismos derechos, lo mismo que es para mí, es para ustedes, ¿sí? Sin dejar, hay una frase que dice, diferentes pero iguales, o sea, diferentes físicamente, por supuesto, si no, veámonos todos y todas aquí en la plataforma, no somos totalmente diferentes. Pero en algo que sí coincidimos, en algo que sí queremos estar de acuerdo, es en lo que nuestra misma ley estipula: reconocimiento de todas las personas por su dignidad y con los mismos derechos. Existe la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero esta reforma constitucional en 2011, en el artículo primero, ¿verdad?, es lo que nos dice: todas las personas vamos a gozar de los mismos derechos. Aquí también hay otras formas. La Declaración Universal de Derechos Humanos dice, todos nacemos libres e iguales. Pero aquí vemos una imagen. Y en esta imagen, si hiciéramos una foto de proyección, también les invito. Todos son iguales. ¿Qué vemos acá? ¿Qué sucede en el momento en el que nacemos libres e iguales? ¿Qué pasa en el transcurso? ¿Qué pasa en el momento, en el transitar de nuestra existencia, de nuestra vida? ¿Vemos realmente las mismas oportunidades, las mismas garantías para todos y todas, los mismos derechos para todos y todas? Si hiciéramos esta reflexión en esto. Aquí vemos, ¿verdad?, a una persona que está mero atrás y a una persona que está mero adelante. ¿Qué me dice esta cuestión? ¿Qué me dice esta imagen acerca de la igualdad entre hombres y mujeres, entre personas y las oportunidades que vemos en la vida? ¿Qué me dice? A ver. Yo soy muy preguntona, van a ver que luego ahí está muy preguntona, me gusta escucharles. Sé que somos bastantes aquí en la plataforma, así que hay... Ah, muy bien, Santiago, muchas gracias. Adelante. Puedes levantar, puedes abrir el audio. Gracias, maestra. ¿Qué vemos en esta fotoproyección? No tiene levantado su audio, maestro. Perdón, gracias. Comentaba que dejé de ver la imagen, parece ser que ya la retiraste, pero recuerdo que tenía diferentes posiciones, los puntos en algunas personas por su colocación, su contexto, dónde están paradas y de quién están rodeados, más visibles, otros menos visibles. Habían unas imágenes como sombreadas y otras como que más resaltaban con color. Y lo que comentabas es que si bien teóricamente bajo la ley nacemos iguales, pero en el transcurso del pasar del tiempo, pues depende mucho de dónde estés parado, de quién estás rodeado y si tienes más o menos oportunidades, si estás entre los primeros, si eres más visible, si estás al fondo, si estás detrás de alguien que... y pues en la práctica
realmente se deteriora eso de la igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, y está bien bonito escrito en el papel, pero practicarlo es mucho más difícil. Muchas gracias. Sí, vemos que algunos temas nos suenan ser como, ojalá, ¿no? Esto que se romantiza bastante. Pero bueno, vamos a ver qué sí se puede hacer. Héctor Hernández, adelante. Sí, buenas tardes. Yo entiendo a la igualdad, por ejemplo, como la aplicación de las reglas, normas, leyes a todo ser humano sin distinción alguna, que así debería ser. Sin embargo, en el transcurso de la vida, el desarrollo del ser humano, lamentablemente se ha catalogado como aquellos que se ubican en el grupo de la pobreza, a quienes se les aplica la ley, y contrariamente a los que están en otro nivel económico más alto, a quien no se les aplica la ley. Lamentablemente en la sociedad se ha estipulado de esa manera, que pues ha perdido mucho sentido la aplicación de los derechos humanos para todos. Muchas gracias. Esto atiende también a la cultura de la legalidad, ¿no? Y como algunas personas sí tienen la protección de la ley y algunas otras al parecer no la tienen. Y aquí también Marina abona a que varía del nivel económico y de las capacidades también esta virtud de la igualdad. Recorren diferentes caminos, pero no llegan a un punto similar. Muchas gracias. Y voy a volver a colocarme también aquí. Justamente vemos y hemos sido capaces de observar muchísimas injusticias, impunidad y muchísimos actos contrarios a la ley que a veces están enfocados o están focalizados a determinados grupos por esta misma vulneración histórica y nos vemos más notorios hacia ellos. Entonces, igual vemos que el transitar de nuestro rumbo, de nuestras infancias, de nuestras juventudes, de nuestras carreras profesionales, de nuestro crecimiento como personas, de todo lo que hacemos dentro de la sociedad, el sentido que tenemos en nuestras vidas, también depende esta misma posición que comentaba el compañero, en dónde estás parado, con quiénes estás rodeados, porque la ley lo plantea de una forma muy correcta y muy justa, pero sucede que la ley, y les comentaba hace rato que nuestra Constitución ha sufrido bastantes cambios, ha tenido la necesidad de hacer diferentes cambios, y que nuestra Constitución, creo que es la segunda o la tercera más longeva después de la norteamericana, creo que es la segunda, que tiene planteamientos muy importantes, pero las personas no estamos llevando las leyes de maneras oportunas al momento de aplicarlas. Es como que estas incongruencias de que yo te digo algo, pero estoy haciendo otra cosa. Por lo tanto, siempre es importante entender cómo estamos parados en estos temas. ¿Qué postura tengo yo en estos temas? Porque una cosa es entender lo que dice la ley y otra cosa es, ¿cómo estoy aplicando yo también la ley? Y cómo estoy visibilizando estos grupos que vamos a analizar a partir de que lleguemos a ese punto del tema. ¿Cómo estoy yo tratando con estos grupos? Entonces, definitivamente, la ley de la vida, hacemos un ejercicio justamente cuando es presencial y se llama el ejercicio la ley de la vida. Les damos a todas las personas la oportunidad de que se coloquen en una sola línea y les damos ciertos papelitos o personalidades. Y de acuerdo a algunas afirmaciones que vamos haciendo, y las personas o avanzan o retroceden. Y estos personajes justamente atienden a una persona con alguna discapacidad, una persona mayor, una persona de una comunidad indígena, estos grupos que por estas condiciones o por pertenecer a estos mismos colectivos o avanzan o retroceden o se quedan en el mismo lugar sin oportunidad de crecimiento. Derecho a la igualdad dice,
es un derecho que tenemos por el simple hecho de existir. No tendríamos que hacer nada para que se nos otorgara. De hecho, hay algo también a favor, ¿no? Y aplaudirle a nuestras leyes, que incluso cuando otras personas de otros países llegan pidiendo asilo, llegan huyendo tal vez de sus países por las condiciones que ahí tienen, ¿qué sucede? Que nuestra ley, aún no la persona no pertenece, no siendo mexicano, poniendo un pie en el territorio mexicano, esta ley también le ofrece el reconocimiento de sus derechos, no únicamente a los mexicanos. Entonces es algo que sí se puede aplaudir, ¿no? Pero también nos hace falta mucho en el ejercicio diario, no únicamente es apoyar o darle el derecho a otros que vienen de otros lugares, sino qué es lo que estamos haciendo con las personas que están relacionadas desde nuestros espacios, desde nuestras comunidades, desde nuestras calles, desde nuestros municipios. Ahí sí hay que ir aterrizando el disfrute de nuestros derechos para todas las personas. Aquí el derecho a la igualdad dice, tenemos derecho las personas a ser reconocidos como iguales ante una ley, de disfrutar también todos los demás derechos de una manera incondicional. El único derecho que se puede suspender, el único, es el derecho a la libertad de transitar. Cuando soy, por ejemplo, yo no ni cometí un delito y estoy esperando que se dé mi sanción, porque este delito es grave y puedo poner yo en riesgo a otros o a otras, entonces por lo tanto yo tengo que estar en un lugar en específico y no cuento con mi libertad. ¿Sí? Ese es el único derecho. De allá todos los demás derechos reconocidos tienen que ser respetados para todas las personas sin discriminación por motivos de, dice acá, nacionalidad, raza, creencias o cualquier otro motivo. De repente hay apartados en donde nos dan un listado mucho más grande de categorías en donde puedo yo involucrar justamente a las personas bajo esas condiciones que la ley estrictamente establece, que yo les pueda hacer ese trato diferenciado. La igualdad real de oportunidades es aquella que estamos buscando, aquella que se lucha, porque decía el maestro, bonito se escucha en la ley, ¿verdad? Tú lo puedes leer desde un texto constitucional y dices, wow, suena padrísimo. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo las personas para que no únicamente este dicho quede en el papel, sino que en las prácticas y en los hechos? Y es lo que nos toca construir y transformar nuevos maestros y maestras. Porque se ha colocado, ¿sí? Hemos estado en una cultura que ha permitido muchísimas vulneraciones y que ha permitido muchísimos tratos que no son favorecedores para el reconocimiento de la dignidad de las personas y posiblemente las seguimos perpetuando. Por eso es estas formas de hacer conciencia, de hacer cambios. Siempre digo, si en mi capacitación hay 20 personas, con estas 20 personas que nos sintamos realmente comprometidas a hacer un cambio y a vivir de manera distinta el disfrute de nuestros derechos y de los derechos de quienes nos rodean, miren, con esas 20 personas y estos 20 cambios es suficiente. Si somos 80, si somos 100 personas aquí conectadas, ir trabajando justamente, no porque la ley me lo indique. Y hace rato un maestro decía, como a veces en cuestión de la cultura que tenemos de la legalidad, a veces hacemos lo correcto solo cuando la gente nos mira. ¿Sí? Esta falsa, ¿no? Esta falsa apropiación de la ley. Hay personas que únicamente bajo el ojo, bajo la lupa de otras instancias, de otras autoridades, no rompen las reglas. Y justamente es esto, ver que ahorita en este tema, no únicamente porque alguien me vigile, no, que sea realmente algo que yo quiera hacer porque considero que es parte del estilo de vida que yo tenga. No es que no me voy a pasar el alto si veo que está en un tránsito muy cerca, ¿no? Porque me está observando, ¿no?
cerca, esté al lado de mí, no exista nadie, es más, esté yo 1 hora de la madrugada donde no esté pasando ni un carro y pareciera así ilógico, imposible, pero hay personas que sí te respetan el semáforo. Y así es, respetar si alguien vigila y si alguien no, estas cuestiones tan importantes que son los derechos en cualquier espacio. Los derechos humanos no pudieran existir, por hace rato decía, el reconocer a otro, ¿verdad? Que es la igualdad, dice, tengo que reconocer a mí, pero antes de eso tengo que saber y reconocer a la otra persona. Eso es justamente en cuestión de la igualdad y que sea real, reconocer que son importantes los derechos de todas las personas y que mientras más luchemos también por esta igualdad, ¿sí?, mejores beneficios vamos a tener dentro de nuestros espacios. Y algo que estamos buscando mucho hoy en día, ¿verdad?, estos espacios sanos, que a veces están quedando cada vez menos. La igualdad y la no discriminación son principios básicos para los derechos humanos de las normas internacionales y asimismo existirán normas internacionales, normas locales, normas, vaya que tenemos recursos jurisdiccionales para la protección de los derechos humanos y que nos van a indicar qué es lo correcto y qué no. Éticamente también, cuando hablamos de ética, ¿verdad? Tenemos igual diferentes, sea lo que hayamos estudiado, diferentes sea lo que si yo pertenezco incluso a una institución, también existen principios éticos de cómo dirigirme dentro de las instituciones. Entonces, normas las vamos a tener en cualquier lugar y en cualquier espacio. Normas del salón, normas de casa, normas ciudadanas, todas estas, cuando se acoplan o cuando se viven en función del reconocimiento por los derechos de otros, se viven mejor. Y al final, que las personas entendamos que las normas existen por un buen motivo, nos fueron creadas por un motivo. Y mientras las apliquemos, porque cuando hacemos algo contrario a la ley, bueno, tienen que existir también sanciones y hacer que las autoridades realmente hagan lo que les corresponde dentro de esta función. Dice, toda persona sin distinción tiene derecho a disfrutar de todos los derechos humanos, incluidos el derecho a la igualdad, de trato ante la ley y el derecho a ser protegido contra la discriminación por diferentes motivos. Existen dos sentidos del principio de igualdad. El primero es el que dice, se refiere a la igualdad ante la ley, dice, en la ley es la obligación del órgano legislativo de no prever legalmente un trato distinto con base en criterios arbitrarios. Es decir, dice acá, se trata de no distinguir, porque la ley te dice que no hagas distinción, pero si se va a hacer cierta distinción, ojo, que sea en beneficio realmente de las personas a las que se les quiere proteger. ¿Han ustedes de pura casualidad checado en un diccionario básico lo que significa discriminación? Y en algunos dice por ahí, se repite mucho, bueno, no así tal cual, ¿verdad? Pero se repite mucho la palabra separar. Separar. Y vaya, no es que separar esté mal. En docencia se separan, ¿verdad? Los niños de las niñas, se separan los que pasaron, los que no pasaron, los que entregaron una tarea de los que no entregaron una tarea. Lo que acompaña a esta separación es lo que nosotros, si aquella separación, si aquella lista que tú estás haciendo le permite a unos acceder fácilmente a los derechos y a los otros no, ese es un trato de discriminación. Entonces aquí, en este sentido, el primer sentido de la igualdad, dice, si tienes que hacer una distinción, no pasa nada. Puedes distinguir, puedes separar, pero que esta separación que estés haciendo, la estés haciendo justamente para proteger a este grupo que está en desigualdad.
poquito confuso, pero tiene un sentido de verdad muy importante al poder notar o al poder realizar ciertas acciones como base primordial para determinados grupos. Dice, para asegurar el pleno ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad con las demás. Y número 2, es decir, se va a distinguir cuando sea necesario distinguir porque el grupo realmente requiera mayor protección de sus derechos. Y en el sentido segundo, dice, es el principio de no discriminación. Todas las personas tenemos prohibidas distinguir, dice, donde la ley no distingue. Distinguir implicaría, dice, dar a una persona un trato diferenciado, ¿sí? Sin fundamento legal. Y aparte que este trato diferenciado tenga una connotación realmente negativa. Este sería el segundo sentido del principio de igualdad. Ahora, ¿qué es la discriminación? De esto yo creo que también hemos escuchado, ¿no? ¿Qué es discriminación? No todo acto es de discriminación, así como escuchamos cuando es el acoso escolar o el bullying de repente. No todo es bullying, lo hemos visto tal vez con los estudiantes, ¿no? Me volvió a ver feo, o no me saludó, me está discriminando. No me está discriminando por no voltearte a ver, por no saludarte, posiblemente no te vio. ¿Qué sí es discriminar? ¿Qué es discriminar? Atendiendo a esto de diferenciar. Maestro Santiago, muchas gracias por sus aportaciones. Adelante, le escuchamos. No, disculpa, tenía la manita arriba por no fijarme, disculpa. Ah, ok, está bien, pensé que acaba de levantarla, yo aquí, como no estaba yo, más estaba compartiendo, no estaba mirando el chat. Excluir intencionalmente, gracias maestro, excluir intencionalmente a alguien por sus derechos. Excluir intencionalmente a alguien de sus derechos, no por sus derechos, de sus derechos. Dar un trato diferente a alguien que merece recibir el mismo trato. Excelente también, compañeras. Maestro Alejandro, adelante. Perdón ya. Ah, ahora sí. Sí, yo he escrito aquí que es dar un trato diferenciado en base a aspectos externos o contingentes. Dicho de otra manera, nosotros somos seres humanos en los aspectos sustanciales. Uno de ellos es que somos seres sensibles, racionales. Entonces, aspectos secundarios o contingentes, o accidentales, son nuestro color de piel, el fenotipo humano al que pertenecemos o tenemos, el idioma, la religión, el credo, las preferencias, etc. Entonces, lo que se ha hecho con la discriminación es que se invierten estos valores. Los contingentes se ponen al principio y aquellos que son esenciales y que nos hacen humanos se colocan después. Lo que hacen los derechos humanos es colocar las cosas al derecho, ¿no? Somos humanos porque somos seres humanos sensibles, porque somos racionales. Eso es lo que nos da nuestra condición de humanidad, pero socialmente e históricamente lo hemos hecho al revés, para justificar la superioridad de unos grupos sobre otros. Eso sería todo. Así es. Muchas gracias, maestro. Y acá dice, igual, hacer una diferencia con dolo, dice, de no integrarlo por alguna razón que la persona crea falsamente malo. Excluir a una persona por su raza, religión, sexo o preferencias. Estas clasificaciones son las que justamente se entienden como motivos de discriminación. Así lo maneja, muchas gracias, así lo maneja la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Dice, toda distinción, exclusión o restricción que se basa en estas categorías, estimado grupo. El origen étnico, el sexo, la edad, la discapacidad, condición social, económica, condiciones de salud, de embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra. Y viene la parte más fundamental, que impida, anule el reconocimiento o el ejercicio de los derechos de las demás personas.
Sí, esta es la clave. Entendemos la discriminación, no todo acto es discriminación, entendemos la discriminación, todo aquello que sucede en donde por estas razones que están aquí en pantalla, la persona deja de tener acceso a un derecho que, como la misma ley dice, para tener tus derechos no tienes que hacer nada excepcional. Los tienes por el simple hecho de ser una persona que existe. Pero cuando se antepone, como dice el maestro, se quitan o se desacredita toda la individualidad del ser, poniendo primero las características del grupo al que está perteneciendo, y gracias a ello la persona no puede acceder a la educación, al trabajo, a la salud o a cualquier otro derecho. Ojo, esto sí es un acto de discriminación. Por eso les decía, muchas veces puede ser incluso que estemos rodeados de algunas cuestiones que, si tal vez no son un acto de discriminación, sí traen una carga excedente de prejuicios y obviamente de cosas que creemos de esas personas por el grupo al que está perteneciendo. Y a eso se le atribuye como discriminación cuando no puede la persona acceder a su derecho por ese motivo. Y bueno, una persona que ha experimentado un acto de discriminación, pues tiene muchísimas secuelas, muchísimos, afecta no únicamente su vida personal, sino muchísimos entornos. No tiene una calidad de vida igual, no puede ser tan funcional como otros u otras, ¿sí? Y definitivamente, como decían ustedes, no tienen las mismas oportunidades. Y entonces esto los hace ser personas o seres en esta condición de vulnerabilidad. Vulnerables somos todos en algún momento de nuestras vidas, pero cuando es vulnerable por pertenecer a estos grupos o a estas categorías que te dice la ley, que se supone no debe ser motivo para que te puedan vulnerar, y si se hace, entonces sí es un acto de discriminación. Y hay que entender todo ese constructo, todas esas consecuencias, todos esos efectos negativos que puede llegar a desarrollar una persona o que puede no tener una persona, no puede ser funcional. Y algo que también mencionábamos hace rato acerca de lo importante que es que las personas se sientan dignas, reconocidas. ¿Cuándo una persona puede sentirse digna? Cuando es ella misma, cuando la persona no tiene que cambiar ni su estilo, ni su forma de vestir, ni su religión, ni ninguna otra categoría para poder ser integrado. Una persona se siente digna cuando sabe que lo que está haciendo simple y sencillamente no es tomado ni juzgado ni sancionado por el cierto prejuicio. Esto es lo que da sentido también a la dignidad. Permítanme un momentito, por favor, y entramos a este punto. Cuando se niega la dignidad humana, justamente es cuando actuamos con discriminación. Compañeros, permítanme un momentito, es que igual aquí hay ciertas, se están abriendo las puertas, entonces voy a comentar tantito para que me puedan apoyar con esto. Somos varias áreas, igual compartiendo el espacio, pero permítanme un momento.
Gracias. Por acá lo que dice, acaba de pasar por una oleada de discriminación con las personas que se enfermaron de COVID o con el personal que trabajaba en el sector de salud en esa pandemia. La gente los maltrató por miedo a enfermarse, comportarse. Justamente le ha dado algo muy importante, compañera Marina Elizabeth. El miedo es lo que hace que las personas a veces puedan actuar con cierto prejuicio. Justamente el miedo a aquello que a lo que nos hace diferentes, y sobre todo en el tema de pandemia, teníamos miedo porque no había suficiente conocimiento, no sabíamos el alcance de la situación, no sabíamos muchas cosas y no existían, también es real, no existían las formas médicas también para que pues todos pudiéramos, no existían vacunas, no existía nada de esto. Y no solamente las personas que vivieron una situación de COVID, sino las familias y como comentas aquí, María Elizabeth, el personal médico. Ustedes llegaron a ver las noticias del personal médico que los bajaban de las combis, los bajaban de los transportes públicos o simplemente no los querían subir o incluso recibieron amenazas por parte de la ciudadanía. ¿Sí? Es este miedo al no saber cómo manejar determinados temas que nos hace reaccionar a veces con actos de discriminación. Por lo tanto, siempre es bien importante, ahorita en el área de instrucción y de enfoque de derechos humanos, hacemos estas actividades que ahorita a través de este medio virtual con ustedes estamos haciendo, pero tenemos esa tarea de ir desde primarias, secundarias, preparatorias, universidades, desde todos los niveles, para también aportar información acerca de los grupos, porque cuando no conocemos los grupos que están en diferentes categorías en nuestra sociedad, por miedo al conocimiento de estos grupos, puedo yo discriminarlos. Ejemplo de ello, ¿han visto ustedes cómo algunas personas miran o observan a alguna persona que tiene cierta discapacidad muy visible? ¿Lo han visto ustedes? O sea, la persona puede presentar alguna discapacidad, entonces es la información que le podemos dar a las infancias, a las juventudes, de que no hay que tener miedo con respecto a esto. Hay personas incluso adultas que si están compartiendo el mismo espacio con alguien que vive con una discapacidad, son demasiado evidentes, ¿no? Ojo, hay personas que incluso si ven a una persona con cierta discapacidad, se quieren acercar a ayudar, ¿sí? Pero mucho ojo, incluso también para ofrecer nuestro servicio a alguien que vive con una discapacidad, tenemos que preguntar. Decía una persona en un grupo, en un tema también que estábamos compartiendo acerca de la discapacidad, una persona que vivía con discapacidad decía que estaba ella realmente como muy cansada de que las personas asumieran, ella andaba en silla de ruedas, y que las personas asumieran que siempre quería la ayuda de todos, o sea, y todo el mundo la movía de aquí para allá y a veces incluso sin el conocimiento de cómo utilizar de manera adecuada una silla de ruedas, incluso a veces la lastimaban por llevarlas como ellos querían. Entonces decía ella, este desconocimiento hace que las personas primero tal vez me puedan preguntar y a veces incluso termino peleándome con la gente y no es mi intención, dice, pero mi intención es que sí me dejen un poco ser más autónoma o simple y sencillamente que me pregunten si quiero la ayuda. Y yo creo que también es algo muy importante, el miedo a no saber exactamente cómo dirigirme hacia ciertos grupos de personas puede hacer que aunque yo tenga las mejores intenciones del mundo, mi acto sea un acto reprobado, sea un acto que no esté beneficiando a este colectivo. Bueno, vamos a regresarnos por acá. Muchas gracias, maestros, que compartieron. Muchas gracias también aquí en el chat. Negamos entonces, decíamos acá, esto de la dignidad humana. Sí, que todos somos capaces de recibir el mismo trato. Cuando alguien no recibe el mismo trato que sí tiene que recibir, entonces estamos haciendo mal como sociedad. Se manifiesta entonces
cuando nosotros tenemos que un grupo pertenece o es más inferior a otros, o consideramos que hay grupos o por categorías quienes sí pueden merecer los derechos humanos y quienes no, estamos realizando, incluso puede ser, se pueda manifestar en maltratos, abusos, exclusión, miedo, que decía la maestra también, que este miedo puede también llevarnos a discriminar y ruptura del tejido social. Definitivamente es algo que tenemos que trabajar, pero de verdad con muchísimas pinzas para que podamos también integrarnos de manera adecuada con estas temáticas de los grupos en situación de vulnerabilidad. Y estas son las dimensiones, las que ya habíamos revisado en el artículo que dice que tiene todas estas manifestaciones: discriminar o impedir un derecho por todas estas características, ¿vale? Nada más es como un recordatorio de las dimensiones o de las formas que se asume a veces que son muy utilizadas para discriminar. La vulnerabilidad, dice, viene del latín vulnerabilis, vulnerabilis o vulnerabilis, a quien puede ser herido o recibir lesión física o moralmente. ¿A quienes normalmente se les puede vulnerar? Todas las personas somos susceptibles a la vulnerabilidad. Ojalá les pudiera decir, no, compañeros, puede ser o existen personas que nunca en su vida han sido vulnerables, que nunca en su vida han recibido un acto, que nunca en su vida van a enfrentar situaciones de violencia o maltrato. Ojalá lo pudiéramos hacer. Ojalá tuviéramos esta inmunidad, ojalá pudiéramos brincar este momento, ¿verdad? Porque son momentos o son cuestiones que marcan incluso la vida de las personas, porque se le da un trato diferenciado. Dice, siempre que una persona se encuentre en una condición en virtud de la cual pueda sufrir algún tipo de daño, está bajo una situación que le enfrenta a la vulnerabilidad. Bueno, compañeros, ¿recuerdan cuando les dije que me dieran un momento si me daba un ataque de tos? Pues llegó este momento. Pero vamos a continuar. La vulnerabilidad dice que independientemente de cualquiera pueda estar en alguno de estas condiciones, hay personas con determinadas características que sí son más propensas al no respeto de sus derechos humanos en cualquier espacio. Recuerden que los derechos humanos se viven desde el salón de clases, desde tu hogar, desde cualquier espacio, cualquier enfoque donde nos encontremos. Permítame un momentito, por favor.
Para entender también la vulnerabilidad, tenemos que ver que se puede dar por muchísimas formas, pero que existen tanto características de las personas que no podemos cambiar, son inherentes también, que son propias de la persona, y hay algunos factores que tienen que ver más con cuestiones sociales. Por ejemplo, una persona puede ser vulnerable porque justamente es una condición física, genética, de edad, dice acá, de género, que representa o que le representa. Y en esta calidad, pues no podemos decir, pues esto es un momento, esto es momentáneo, ¿verdad? Esto determinado ciclo va a cambiar y ya no va a pertenecer a este grupo, a estas condiciones, porque son cuestiones internas y son cuestiones que no se pueden remover. Y en cuestión, por eso dice acá, la persona no puede dejar de ser una persona mayor, ¿verdad? Porque es una persona mayor y con ella va a tener unas características exclusivas y específicas que tienen las personas mayores. En cuestión de algún tipo de discapacidad, al menos que sea una discapacidad temporal, resultado de un accidente, y que sea realmente una discapacidad temporal. Pero cuando no es temporal, sino es algo que ha sido adquirido o es algo de nacimiento que va a ser transitorio, que va a ser permanente, perdón, pues es algo que no podemos decir, esta vulnerabilidad va a estar con esta persona determinado tiempo. Factores externos que están o que contribuyen a que las personas también puedan ser lesionadas es el contexto social, como decían hace rato, las cuestiones económicas de una persona posiblemente. Son factores externos que hacen vulnerable a alguien, no tener un empleo, no tener el recurso necesario para abastecer sus necesidades, bueno, las más básicas. La falta de políticas públicas que puedan generar mejores condiciones para determinados grupos. Estos son los factores externos que pueden promover la vulnerabilidad. Y al final de tiempo, o en diferentes medidas, pues todas en determinado momento, por eso decíamos, todas las personas podemos ser susceptibles a pertenecer a un grupo en situación de vulnerabilidad. Hace como 3 semanas, una de las formas en las que nosotros también realizamos Un momento, por favor, creo que la conferencista tiene problemas con su tos. Espera un momento, por favor. Buenas tardes, José Cham. Lo mismo comentan aquí. Creo que la maestra está un poco mala de la garganta, entonces pensaron que estaba fallando el audio. Ya, grupo, muchas gracias por su paciencia. Créanme que de repente se me va la voz, pero tomo algunos minutos para recuperarme. Voy a tratar de bajar un poco el tono de mi voz para ver si esto me permite. Les estaba yo platicando que hace como 3 semanas, una de las formas también que ocupamos para poder
pues, llevar a cabo esta información, llevar información. Esa medida también de que ponemos stand informativos. Entonces pedimos la posibilidad de que en el municipio, estamos aquí en Cancún, nos dieran la oportunidad que afuera del municipio, nos dieran la oportunidad de llevar el stand, de llevar y repartir información. Lo que hacemos con nosotros de manera virtual, pues es que nos reunimos a platicar de cierto tema. Lo que hacemos de manera presencial con las escuelas es lo mismo. Pero ahí tenemos que esperar a que las personas pasen. Si ustedes han tenido la oportunidad de participar en un stand, y pedirle a la persona que se acerque y le muestras tal vez tú la información de manera de tríptico y le explicas el tema que estás tú informando en ese momento. Me acuerdo que le decía al compañero, vamos a llevar temática de personas mayores porque tenemos bastante información de personas mayores. Y para esto, sí nos tocaba acercarnos a varias personas y darles la información que tenía en el tríptico, pero créanme, maestros y maestras, que para tal sorpresa nos llegó a suceder que nos acercamos a algunas personas jóvenes y nos decían, no me des la información a mí, ¿sí? Yo no la necesito, yo estoy joven. No necesito, puedes darle este tríptico a otra persona. Entonces nosotros íbamos para atrás por completo, un compañero y su servidora. Ahorita le doy la palabra a Reineri para que puedas participar. ¿Dónde está? Sí, Nos sí, decían, sí. ¿Dónde está la grúa? nos decían que no nos iban a aceptar la información. Y bueno, independientemente de que el gesto de que no nos la aceptaban era como un, bueno, sí, qué bueno, ya eres joven en este momento, pero sabes una cosa, cualquier persona joven en algún momento va también a transitar, porque esta es una cuestión biológica, va a llegar en algún momento en donde tenga que conocer también esta temática y qué mejor relacionarnos de este momento, ¿no? Saber cuáles son los derechos de las personas mayores, si tú convives con una persona mayor, decirle cuáles son algunas medidas de protección, cuáles son los derechos de las personas mayores. Bueno, no ignorar por completo o no decir yo nunca voy a pasar por esta situación. Entonces, realmente es algo con lo que tenemos que trabajar en sociedad, saber y entender que la vulnerabilidad puede ser para todas las personas y, por supuesto, que el conocimiento de estos grupos, que el conocimiento de todos los colectivos sociales tiene también que ser de interés social, que cualquier persona tenga el material, la información y la canalización propia para que en cualquier momento que alguien no requiera de cualquier grupo, ya tengamos conciencia e información suficiente. Entonces nada más les quería compartir como esto porque no podemos hacernos ajenos, ¿no? Decía que me duela también a que en el sentido de que tal vez no estoy en ese zapato, pero que posiblemente puedo estarlo y que necesito toda la información posible. Ahora sí, maestro, discúlpeme, ya estaba yo encarrilada. Maestro que levantó la mano, puede levantar el audio, adelante. Maestro. Buenas tardes, fue sin querer, disculpe. No se preocupe, maestro. Y bueno, vamos a... La Suprema Corte de Justicia dice que es una condición de muchos factores que pueden influir para que una persona pueda ser considerada una persona en situación o en condición de vulnerabilidad que le impide alcanzar un nivel de vida y lograr bienestar o sentirse una persona digna. Este término, ojo, se atribuye grupos en situación de vulnerabilidad o en situación de discriminación a aquellas personas o sectores de la población que por razones inherentes a su identidad o condición
o por acción o omisión de los organismos se ven privados del pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales, ¿sí? Y entonces vemos también que estos grupos en situación de discriminación, como lo establece CONAPRED, son los siguientes: personas mayores o adultos mayores, personas afrodescendientes, creencias religiosas, ¿verdad? Esta diversidad en cuestión de las religiones que también antes solamente como que conocíamos una y hoy en día pues ya son diferentes formas. Por cuestiones éticas, migrantes y refugiados, mujeres, niñas y niños, jóvenes, personas con discapacidad, personas que viven con VIH, diversidad sexual, trabajadoras del hogar. Ya conocían ustedes estos grupos en situación de vulnerabilidad, así tal como lo maneja CONAPRED. Y a partir de ahorita voy a empezar a pedir que me puedan colaborar viendo cuáles son las expectativas de estos grupos, qué es lo que conocemos acerca de ellos, poquito a poquito, ¿no? Si alguien tiene la intención, por favor abra el audio, porque ahorita estoy compartiendo la presentación. Siéntanse en la completa libertad de abrir el audio y adelante que pueda también compartir cómo vemos o cuál es la percepción que tenemos de estos grupos en específico y por qué pensamos que sí se vulneran. Empezando por este grupo de las personas mayores, un momento en la historia que está ya, ¿no? En nuestros libros de texto, en donde podemos ver el reconocimiento que se le tenía a las personas con tanta sabiduría. De hecho, a los ancianos, así se le llamaba, que pues hoy en día pues no es el término correcto, pero a los ancianos, a las personas sabias de un pueblo o una comunidad, se le delegaba el que tomara las decisiones que impactaría a su comunidad por ser personas con mayor recorrido, con personas como que con mayor capacidad, con mayor visión, por toda su experiencia de vida. Pues, ese era el valor que se le daban a las personas mayores en un momento. ¿Qué sucede? Dio un giro radical. Hoy en día, a pesar de que existen muchas personas mayores, ¿qué es lo que sucede con estos grupos? ¿Alguien quiere ayudarme? Adelante, compañero Alberto. Alberto Guadalupe Núñez Canche, adelante. Sí, a sus órdenes. Sí, en referencia al grupo de los adultos mayores que usted está mencionando, yo pienso que pues que se ha abierto una gran oportunidad para mejorar su estilo de vida, porque yo me acuerdo, pues no soy una persona muy vieja, pero que en un tiempo, por el hecho de no tener el factor económico, los hacía más vulnerables. Primero eran vulnerables en el sentido de su vejez, de sus discapacidades que la misma vejez trae. Y eran vulnerables en el sentido de que no tenían el factor económico. Pero ahora yo pienso que con los programas gubernamentales, el conocido 60 y más, 65 y más, como que se subsana de cierta forma ese factor de vulnerabilidad. No se subsana en su totalidad, pero de cierta forma sí les da una mejor calidad de vida y por ende un mejor desarrollo dentro de la sociedad en el sentido de la sociedad primaria que es la familia y en el sentido de la sociedad fuera de lo que es el ámbito familiar. Es mi punto de vista.
Muchísimas gracias. Y bueno, puede ser que en este sentido, tal vez económico, algunos programas puedan brindar pues mayor oportunidad, sobre todo aunque sea para la alimentación, ¿verdad? Porque algo que no podemos negar ni discutir también es que las personas mayores no únicamente luchan o batallan con la edad, sino que comenta también el compañero que también puede ser que se sume a ellos condiciones de salud, condiciones de alguna discapacidad, ¿verdad? Algunos otros factores que también van dando a esa vulnerabilidad que ellos ya viven, pues va acentuando o va mostrando pues más factores que pueden ser susceptibles. Y posiblemente hasta cierto punto puede manifestar un poco más de garantía en cuestión al sector económico, a las personas que pueden estar en estos programas. Pero definitivamente hoy en día también CONAPRED nos dice pues, que las personas mayores son vulneradas incluso desde el seno del hogar por actitudes que van de manera inconstitucional, ¿verdad? ¿Cuántas personas mayores hemos visto que han sido despojadas de sus pertenencias? Personas mayores que pues han sido arrebatados de muchos de sus derechos, cuando pues en realidad ha sido hasta por el factor primario que son la familia. De la misma manera también aquí Rosario y María Díaz también coinciden con ese punto de vista, que se tiene que trabajar en el sector de la educación para que los derechos sean reconocidos primero por el contexto de la familia y posteriormente también que todas las personas entendamos que la situación de una persona mayor es algo que nos tiene que tocar a todas las personas y saber cuáles son los medios o alternativas para proporcionar su seguridad. Dice, mi perspectiva, Ligia, cambió, dice, cuando unas alumnas de la Universidad de Trabajo Social me presentaron un proyecto enfocado a los adultos con el tema de sus necesidades y sobre todo por temas de discriminación. El objetivo era conciencia en un contexto familiar. Desde allá tenemos que empezar también. Muchísimas gracias. Desde ir desarrollando estrategias, pero a nivel local para las personas mayores. Miren acá, las personas mayores, pues que acá dice que era una situación en México en donde existía muchísima pobreza. Aunado a esto, estos recursos apoyaban a muchas personas mayores, pero también no ha sido así como que la erradicación de todas las formas de discriminación. Las personas mayores también se enfrentan a una situación en que por la edad ya no se les da ciertos servicios o cierta prestación, el derecho al trabajo, por ejemplo, el derecho a adquirir una vivienda, un hogar. O sea, se les ven limitado muchísimas otras derechos que, por así decirlo, se han ganado con el paso del tiempo y con los años de servicio que han tenido, inclusive en ciertos lugares, para que puedan tener estos beneficios. O cuántas denuncias de personas mayores que a veces les han hecho firmar algunos documentos que no han sido bien examinados y en su momento pues les han quitado el empleo, firmaron la renuncia. De verdad es una condición muy, muy difícil. Y también en cuestión de explotación laboral, hemos visto muchas personas mayores también que han sido objeto de estar en establecimientos particulares o en situaciones de calle en donde ellos buscan también los medios para subsistir. Entonces, CONAPRED dice, este es un grupo definitivamente que hay que trabajarlo más, que hay que enfocarlo más y reconocerlo. Y nos podría parecer también, ¿no? Algo en lo que tenemos que trabajar también es en el reconocimiento de las personas en esta condición de afrodescendientes. Dice, forman un grupo históricamente invisibilizado desde hasta en los censos antes del 2015, es decir, no eran tomados en cuenta ni para estos censos. ¿Qué pasa con las personas afrodescendientes? No se les da, así como lo vamos a ver más adelante, en el grupo de las personas de comunidades indígenas, también hay personas que no tienen un nivel o un puesto de trabajo, algunas personas no saben leer y escribir, y estas condiciones de analfabetismo también ponen en desventaja. Persona que no conoce sus derechos, ¿verdad? Está prácticamente sentenciado a que se vulneren estos mismos derechos. Entonces, estas condiciones
también establece CONAPRED, dice, la proporción de personas afro que gana más de 3 salarios mínimos es la mitad que el porcentaje a nivel nacional. Es decir, no se le dan los empleos que realmente puedan permitir mejores oportunidades para también sus familias o para pues poder ejercer de manera autónoma un empleo. El grupo de las creencias religiosas, y les decía yo hace rato, compañeros, parecía que es algo que no se da, que no se presenta mucho, pero créanme que incluso hasta como veíamos en las personas mayores, hasta en las familias existe esta problemática cuando existe familia de diferente religión. Hasta en los espacios laborales se critica, se ofende, se utiliza algún término peyorativo, se utiliza algún chiste descalificativo hacia las personas que visten, que creen o que profesan alguna religión diferente a la que algunas personas tienen. Bueno, podemos reconocer también que la religión católica ha sido la que ha prevalecido, acá dice desde 1860, más sin embargo, al día de hoy hay incontables denominaciones y bueno, esto también pues hace referencia a que las personas no católicas o de diferentes religiones pues han sido violentadas en cualquier o en varios espacios de sus vidas. Dice, para el 28% de quienes pertenecen a una religión distinta, la discriminación, el rechazo, la falta de aceptación y la desigualdad son sus principales problemas. Y posiblemente no es que se le limite acceder a algunos derechos, pero sí hace que algunas percepciones de ese grupo sean tomados como de un constante para hacer sentir incómodo o molestas a las personas que pertenecen a esos credos religiosos. De verdad, si no, de verdad que en algunas ocasiones, no sé si ustedes han escuchado, si una persona anda vestida totalmente como recatada y te dicen, ya te pareces, y te dan hasta el nombre de alguna religión, ¿verdad? O tienes alguna característica y créeme que sí te pueden poner un tipo de apodo por pertenecer o tener una religión diferente o diversa. Entonces, aunque nos parezca un poco extraño, entra en esta clasificación de grupos en condiciones vulnerables. Pueblos y comunidades indígenas. Hace algunos años atrás, el mejor ejemplo de ello es cuando a la señora Rigoberta Menchú, que fue Premio Nobel de la Paz, fue invitada justamente a un evento reconocido, ¿verdad? Donde vinieron muchas personas de diferentes países también, y fue invitada y fue aquí en la ciudad de Cancún. Y la señora, pues, estaba en el acomodo, en el traslado del hotel, imagínense, la zona hotelera de Cancún. ¿Y qué creen? Tal vez algunas personas ya conocen parte de esto que nos parece chusco, pero a la vez también como que nos da una bofetada con guante blanco. Las personas del hotel que no conocían su proceder y que no tenían ni idea de quién era ella, la estaban sacando, la estaban retirando del lugar por cómo portaba, ¿sí? Y por algunas características innatas de ella. Y esto no solamente es con la señora Rigoberta Menchú, sino que sucede de manera constante cuando hay una persona indígena muy orgullosa de sus raíces, de su atuendo, de su vestimenta, de su lengua, como a veces en estos contextos turísticos también son removidos de los lugares por no dar cierto aspecto. Entonces, difícilmente hay que trabajar, este tema de que el reconocimiento por las personas de los pueblos y comunidades indígenas también se tiene que trabajar desde adentro, lo mismo que sucede en cuestión de las personas mayores, desde adentro. ¿Por qué digo desde adentro? Porque hay extranjeros que sienten simpatía, ¿sí? Sienten respeto
Y hay personas de otros lugares que vienen a conocer a las comunidades mayas, a todo lo que tenga que ver con vestigios mayas, a todo lo que tenga que ver con nuestra cultura. Y las personas que vivimos aquí mismo, de repente tenemos comentarios bien despectivos, ¿verdad? Como el chapita, como la mallita, como entonces hay que trabajar de verdad desde estas formas en las que estamos tratando de involucrar a los pueblos y comunidades indígenas. Y aquí nada más para hacer referencia, ustedes pueden ir revisando estas estadísticas de la OIT, estadísticas de la encuesta intercensal del 2015, y bueno, desde estas iniciativas, pues también se tiene que trabajar en estos ámbitos. Llega una persona también de una comunidad, sale de su pueblo, porque quiere también buscar mejores oportunidades, y tal cual como otros grupos vulnerables, los vemos en las mismas esquinas vendiendo lo mismo porque no hay otras oportunidades de empleo. Entonces también generar políticas públicas que pueda dar un poco más de arranque a las comunidades, porque esto también está siendo un punto muy dispar. Migrantes y refugiados. La condición que tiene, y recuerden que hace un momento les comentaba que México sí cobija, sí da los derechos aún a las personas que no son del propio país. Pero créanme que estas condiciones o el que un país te pueda dar este asilo no quita todo aquello que la persona pudo haber pasado durante ese tránsito de llegar a un lugar que le pueda generar un poco de resguardo. ¿Sí? Para una persona migrante, lo que es violaciones a sus derechos humanos, lo que es robos, secuestros, trata de persona, es algo que saben que incluso pueden encontrarse en este camino, y aún así se arriesgan con tal de tener también un mejor sitio o un mejor lugar para estar. Y lamentablemente también, así como comentaban algunas personas, se ha visto muchísima impunidad cuando surgen algunas de estas situaciones, algunos de estos pues delitos, cuando las personas son agraviadas ante esto, también se han notado muchísimas irregularidades al momento de la impartición de su justicia. Por lo tanto, también necesitamos el conocimiento y mejores políticas. Es lo que nos toca, ¿no? Seguir viendo que estos grupos, gracias a pertenecer a ellos, pues tienen estos focos rojos. El grupo de las mujeres que siguen también luchando por sus derechos humanos, y algunas personas dicen, pero ya trabajan, ¿verdad? Pero ya trabajan. Espérenme tantito, a ver. Ahora sí ya me voy recuperando un poco más. Pero ya trabajan, pero ya estudian, ¿verdad? Si ya están en la política, ya hasta salen en la televisión, claro, se ha visto muchísimas cuestiones de avance, pero esto no quita que sigan sucediendo vulneraciones, violaciones a los derechos humanos de las mujeres, y que esto ha sido también parte de esta cultura que ha premiado y que ha permitido que las mujeres estén por debajo del hombre, ¿verdad? Detrás de un gran hombre, ¿saben la frase? Ya la sabemos todas. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y esta posición que la mujer ha tenido a través de la historia es justamente aquella que no da la oportunidad, a pesar de que ella vota, de que ella trabaja, de que ella puede realizar el ejercicio de muchos derechos, siguen sucediendo prejuicios que la ponen en un punto también de mucha desventaja. Y este es también pues un factor también para trabajar. Dice acá una encuesta y dice cómo los estereotipos incluso pues fomentan el que se siga pensando en cuestiones de política, en cuestiones de deporte, en cuestión de remuneración salarial,
en cuestión de esta meritocracia que a veces se le da o se le paga más a las personas quienes más méritos puedan hacer, y posiblemente las mujeres no pueden dar el mismo ancho que los hombres, no porque no tengan la capacidad, sino porque hay muchísimas cuestiones de roles que todavía se siguen dando únicamente para las mujeres, lo que hace un poco más complicado, ¿cierto? ¿Ustedes qué opinan en este punto? A veces incluso en los puestos, el poder acceder a un mejor empleo, el poder tener mejores oportunidades se ve limitada por esto. Hay de repente algunas imágenes donde dicen cuando al hombre se le da una oportunidad de trabajo y el hombre se ve como vuela para todas las partes del mundo. Y hay otra donde dice cuando a la mujer se le da la oportunidad de trabajo que quiere volar y no, y hay una soga que dice están los hijos y la comida y qué vas a hacer con esto y qué vas a hacer con lo otro, porque seamos realistas, también se sigue viendo como en esta estereotipo o en estos roles en donde si lo hace la mujer puede ser sancionado porque es mujer, si lo hace el hombre es pues algo que hemos visto como muy conocido, una práctica muy conocida, que el hombre le dedique mucho tiempo al trabajo, decimos wow, sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una persona responsable, trabajadora, y porque es el corte que se nos ha enseñado, que se nos ha educado de esta manera, porque no me van a dejar mentir, posiblemente nuestras madres han sido trabajadoras, pero posiblemente nuestras abuelas y bisabuelas, y atrás de ellas, nada más les tocó la casa, nada más les tocó el lugar, porque era un espacio privado el que nos correspondía a las mujeres, más en este contexto latinoamericano y en otras partes del mundo también. Pero es nuestro contexto latinoamericano que siempre ha prevalecido estas formas, bueno, pues se ve como esta desventaja. Y esto genera que la mujer, además de que trabaja, pues tenga que asumir igual otras responsabilidades muy dadas en el hogar y que le excluyen también de poder acceder a estos recursos. Por eso CONAPRED dice, se tiene que establecer más. En Quintana Roo también estamos en alerta de género en 2017 en algunos municipios, pues lo que hace también, ¿no? Pues dar a conocer que tenemos otras formas y que manejarlo diferente también en esta temática. Niñas, niños y adolescentes. ¿Qué pasa por este grupo de infancias y juventudes? Y aquí subrayé con verde. Por muchos años no fueron reconocidos como titulares de derechos. Se tomaban incluso decisiones que a veces no beneficiaban, ni buscaban ni velaban el interés superior para ellos. Incluso me atrevo a decir que en algunas ocasiones juzgados familiares decían que esté mejor con la mamá, porque la mamá los va a cuidar mejor, porque ella los parió. Créanme que era una connotación que todavía seguíamos arrastrando, ¿no? Y hoy en día el niño puede decidir, porque incluso puede ser la madre no la mejor opción para ese menor. Pueden existir muchísimos padres que son mejores cuidadores o que ejercen mejor su paternidad que las madres, y bueno, esto se tiene que ir reconociendo. Ha sido así por mucho tiempo. Ahora sí los niños pueden tener esa titularidad, ahora el niño sí se le pide, ¿no? O sea, que sí, ok, está tu mamá y tu papá. Y tú como funcionario, tú como maestro, puedes tener esta idea de que pueden estar mejor con la mamá, pero ¿qué crees? Este niño, viendo el trato entre ambos, puede decirte, la verdad es que a mí me cuida, se interesa, se involucra, me protege más mi papá. Y entonces eso es reconocerlos como titulares de derechos, que el niño también puede exigir en qué lugar, en qué posición quiere estar. Entonces es muy importante también valorar esta esencia de nuestras infancias. Hace mucho tiempo también era permitido, yo sé que algunas personas van a decir, a mí también me pegaban, a mí también me disciplinaban y no estoy traumado, no estoy traumada, pero créanme que esto daba pie a muchísimas vejaciones para las infancias y adolescencias. Y entonces no se podía decir nada porque pues eran prácticas, como yo les decía, normalizadas. Hoy en día sí puedes disciplinar, pero que esa disciplina físicamente sí no perjudique al menor,
que esa disciplina emocionalmente no perjudique. Entonces, tenemos términos distintos. Ya no le puedes decir al maestro, maestro, no importa, pégale, pero que aprendo, que la letra con sangre entra. No, hay otras formas que también van a beneficiar el mejor desarrollo de las infancias y de las adolescencias. Y también tenemos otro grupo que es de juventudes. En esta también yo les pido que podamos tener un poco de empatía. ¿Qué es lo que pensamos de los jóvenes? ¿Cuáles son las características que luego pensamos de los jóvenes? ¿Quién dice yo? Gracias a quienes han puesto acá igual su información, y de la misma familia, y estos secretos de familia, ¿verdad? Que no se dice porque de la familia no se habla mal, aunque haya sido lo que haya sido, tristemente. Que a veces pensamos que las juventudes son rebeldes, ¿verdad? ¿Qué pensamos hoy en día? Ay, es que la pasan todo el tiempo en el teléfono, es imposible incluso mantener una conversación con estas juventudes, son incapaces. ¿Qué más? Esta generación, ¿verdad? Es de cristal, no les puedes decir nada. Lo hemos escuchado bien seguido. ¿Pero qué crees? Les ha tocado estar inquietos, irresponsables, rebeldes y respetuosos, flojos y demandantes, ninis que no quieren hacer nada, que no son agradecidos, ¿verdad? Que no tienen un sinfín de características. ¿Qué creen? Esos son estereotipos que la misma sociedad nos ha marcado. Para todos los que hemos estado platicando, ¿verdad? Para las personas mayores que no pueden trabajar, que esto, para personas, niños y adolescentes igual, que siempre quieren, o que son de hacernos berrinches. Mujeres también tenemos ciertos estereotipos de mujeres, pero bueno, eso es algo que nos han enseñado. En cuestión de las juventudes, estimado grupo, tenemos esta sensación a veces que se llama adultocentrista. O a veces no se nos olvida que en algún momento tal vez también estuvimos en esta postura o en esta etapa de ser jóvenes. Y que posiblemente a nosotros nos tocó otras condiciones, ¿sí o no? Eran otros tiempos, no teníamos ni teléfono. Aunque luego nos reímos y todo, que por señales de humo los teléfonos eran de este pelo casi como un blog. Pero eran condiciones diferentes. ¿Qué hicimos para merecer esa temporada o esa época? No hicimos nada, nos tocó y la disfrutamos muchísimo. Pero ahora yo les pregunto, ¿qué hicieron estas futuras generaciones o presentes generaciones para estar en este rollo y en estas épocas? Muchas gracias, Jesús también dice, seres que no respetan a sus mayores, respetan a quien les demuestra respeto, muchas veces buscan la forma más fácil de hacer las cosas, aunque para otros no sean las formas correctas. Muchas gracias. Ellos han crecido con la tecnología, algunos crecieron y ya tenían, algunos desde el vientre les ponían el video o la música para que las escucharan. De verdad ha sido una generación que me atrevo a decir que la ha pasado también bien difícil, porque tenemos este prejuicio. Pero lamentablemente pues también es un grupo que se ha visto en esta cuestión de violencia. No pueden recibir a veces empleos. Las personas jóvenes que salen de estudiar dicen, lo mínimo de requisito me piden tantos años de experiencia, o solamente me contratan y no me contratan con una basificación, nada más es por contrato. Esto no me permite sumar, no me permite tener seguro, IMSS o cualquier prestación de salud, no me permite tal vez la oportunidad de sacar una casa propia, no me permite tener las prestaciones de la ley que les dan a cualquier otra persona. Esas son diferentes cuestiones por las cuales también las juventudes están en una situación como esta. Y las etiquetas también muy importantes, porque sí, definitivamente se crea como este contexto, que algo que decía un maestro, ¿no? Se quita su individualidad y se piensa solamente en todas las características o connotaciones, y a veces incluso injustas, que no pidieron, y ahí está.
Y bueno, vamos a ver, las personas con discapacidad también pues prometen ser uno de estos grupos que se les violenta en cualquier espacio, incluso familiar, de trabajo, social, por los servicios de salud, y cuando las políticas públicas también no son congruentes. La ley de acceso para las personas con discapacidad dice, ¿verdad?, que los espacios, que las calles, que las escuelas, que las dependencias deben tener medios de acceso para las personas con discapacidad, pero ¿qué crees? Eso lo dice la ley y te puedes encontrar en la calle con una rampa y con un poste que impide que la persona pueda bajar de esa rampa. Y así como estos, muchísimos lugares que no tienen ni siquiera los medios para que las personas con ciertas o determinadas discapacidades puedas tener el servicio de calidad, el servicio digno que puede merecer cualquier persona por el simple hecho de existir. Y bueno, la discapacidad también, no podemos ya decir, hablando de discapacidad, discapacitada, personas con capacidades diferentes, personas con capacidades especiales, minusválidos y todo esto. Lo correcto es decir, persona con discapacidad. Dice, todo lenguaje que descalifica, minimiza o dice ciertas características de la discapacidad, no de la persona, vulnera. Entonces vamos a tratar también de velar por estos medios. Las personas que viven con VIH también, este es otro grupo, factor que pues ha vivido condiciones de discriminación. Me vaya un poquito más rápido. La diversidad sexual y las personas trabajadoras del hogar, que también es otro grupo. Bueno, yo sé que algunos han entrado muy en tiempo y yo agradezco mucho, pero se nos fue un poquito más en esas intervenciones que yo les pedía, que pudieran ser un poquito comprensivos también con mi calidad de salud. Pero bueno, los actos de discriminación pueden ser cometidos por personas del servicio público como del servicio privado. Ojo, a mí me gustaría también comentarles que cuando es una acción realizada por personas del servicio privado, ojo, cuando una persona de una empresa, cuando una persona de una compañía, cuando una persona que no es una persona del servicio público comete un acto de discriminación, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, hace toda esta investigación. Ojo, cuando la discriminación es realizada por una persona del servicio público, cuando una persona que trabaja en cualquier espacio que sea directamente gubernamental es quien realiza un acto de discriminación, y hace rato mencionábamos por el desconocimiento de cómo los voy a tratar, y a veces puedo incluso hasta ofender o discriminar o dar un trato que no es el correcto. Mucho ojo. Esto se ve si es estatal o municipal. Por las comisiones de derechos humanos. Si es a nivel federal, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Compañeros y compañeras, ya vamos cerrando el espacio. Les voy a pedir, por favor, a las personas que puedan abrir sus cámaras para tomar la captura de evidencia de esta sesión. Y bueno, van ustedes a seguir teniendo más contacto con personas, personal de la comisión, y van ustedes igual ir también participando en estas temáticas. Yo vi que varios por allí se me salieron, pero bueno, somos también un grupo. Déjenme tantito ver, acomodo aquí para que podamos salir más. Ok. Bueno, también le había pedido al maestro que me apoyara, pero aquí voy a tomar al menos la captura que tengo aquí en mano. Ya si alguien más me apoya mandándome otras capturas,
se lo agradeceré, sobre todo a la persona de enlace. Gracias. Yo sé que les tuve muchas interrupciones, de verdad. Por rato se me cortaba mucho la voz, pero bueno, terminamos. Este es uno de los temas de verdad muy valiosos. Les pido por favor que no solamente esté en teoría, sino que vayamos practicando el uso del vocabulario incluyente para todos estos grupos. Y no solamente eso, que no porque no me esté sucediendo a mí significa que no tenga que intervenir. Hay instancias a las que podemos pasar esta información y hacer que la autoridad también haga el debido proceso para poder garantizar los derechos de las personas que han sido vulneradas. Muchísimas gracias a todas las personas que se pudieron conectar, que tengan una excelente, excelente tarde y bueno, ya estamos fin de semana, vamos a disfrutar el fin de semana. Muchas gracias. Maestra Noemí García, muchísimas gracias. Gracias. Habla el ingeniero José Chan de la Dirección General del Colegio. Pues agradecerle a usted y a todos los conferencistas que nos apoyaron en estas 3 semanas impartiendo estas pláticas bastante interesantes para cada uno de nosotros y muy fundamental para este nuevo enfoque que marca nuestro marco curricular común, que es un enfoque humanista, en el cual buscamos temas muy relevantes como estos, fundamentales, que van a ser de gran importancia para nuestros docentes, para nuestros estudiantes y todos los directivos, todo el personal en sí que compone el colegio. Le agradezco mucho a la Comisión de Derechos Humanos del Estado por brindarnos este apoyo. Igual, comentarle un agradecimiento formal a usted y al personal que nos ayudó, de parte de nuestra directora general, la licenciada Silvia Mendoza García, y de parte también de nuestro director académico, el licenciado Omar Cipuloy. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, docentes. Ya hemos aprendido mucho en estas últimas 3 semanas, en la cual se han impartido estas pláticas. Espero realmente podamos ejercer, impartir con esta vocación de docentes que tenemos, y hablando de eso, pues el apoyo que nos están brindando la Comisión Nacional de Derechos, pues ya tener un poquito más de enfoque con lo que buscamos en el colegio, ¿no? En este año en el cual se va a aplicar este enfoque humanista, ya podamos trabajar un poquito más estos puntos, esos temas que son muy relevantes para nuestros estudiantes. Recordemos que tenemos muchos estudiantes con diferentes necesidades en el colegio, que nuestra obligación, nuestra responsabilidad, tanto como docentes y directivos, es mantenerlos con nosotros, mantenerlos sanos y salvos, que tengan en sí el colegio como un sitio seguro, un sitio confiable para ellos, ¿sí? Sé que van a dar lo mejor de ustedes como directivos, como docentes. Hay mucho camino que tenemos que transcurrir todavía por el enfoque humanista. Vienen nuevos cambios. No lo vamos a dejar hasta aquí. Hay más cosas que tenemos que hacer en el colegio. Y bueno, ya nos encontramos en viernes. No le quitamos más tiempecito, ¿verdad? Que tengan un excelente fin de semana. Lo mejor para ustedes. Y nuevamente, muchísimas gracias por haberse conectado. Ya este es el último taller que teníamos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, nos estamos viendo en otra plática, otra conferencia próximamente. Gracias, docentes. Gracias, maestra Noemí García. Hasta luego. Tengan una excelente tarde. Hasta luego. Muchísimas gracias. Maestra Nora, díganos. La maestra Hasta luego. Nora. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Maestra Nora, ¿quiere comentar algo? Puede abrir su micrófono. Bueno, ya veo que ya no está. Bueno, pues muchas gracias nuevamente a ustedes y bonito fin de semana. Hasta luego, que tengan una excelente tarde.